Saludos, soy Jorge Velázquez. Me encuentro con Fabián Melo, quien está construyendo el modelo relacional de la base de datos de la agencia de viajes Volemos, que está enfocada en el área de recursos humanos. Es un gusto estar con usted, Fabián. Muchas gracias Jorge por la invitación y es un placer estar aquí. Bueno, Fabián, hablemos de cómo se empezó a recolectar toda la información para construir este modelo. Sí, claro, todo surge de la necesidad de organizar la información que se tenía en las hojas de Excel y archivos dispersos. Por lo tanto, se comienza haciendo un proceso de levantamiento de información sobre el personal de la empresa que se encuentra en las diferentes ciudades e incluso países donde la agencia tiene presencia. Y asimismo, los departamentos a cual pertenece cada uno y también los cargos. Bueno, y todo se centra hacia el empleado y así se va construyendo lo que conocemos como un modelo conceptual, donde solo contamos con sustantivos y que llegarían a ser esos sustantivos se convertirían en lo que conocemos como entidades y los verbos o acciones que se convierten en lo que son las relaciones, donde a cada una se le va añadiendo los respectivos atributos dentro de lo que se conoce como proceso de normalización para llegar a lo que tenemos hoy de modelo lógico que nos lleva a la construcción de la base de datos. Qué bien, Fabián. Cuéntenos ahora qué motor de bases de datos está usando para crear dicha base de datos y qué dificultades ha encontrado. Bien, en este caso está montado sobre Oracle 21c, que es la última versión disponible en la página. Aunque debo decir que el proceso de instalación y creación del contexto no fue muy fácil, pues Oracle maneja una arquitectura distinta a la de otros motores como SQL Server o Postgres, y pues acá se manejan tablespace físicos donde se encuentran los archivos DBF que se ubican en una ruta que se debe tener muy en cuenta. Esa ruta la podemos encontrar acá, no es tan fácil de determinar. Está en el disco local C, él crea una carpeta que se llama app, aquí ese es el nombre del usuario y ahí podemos encontrar este que es el table space, en este caso pues la base de datos de recursos humanos. Y como les decía, pues eso viene en Oracle 21c. Aquí pues está la versión del developer, no se puede confundir con la versión del motor de base de datos de Oracle. Y bueno, acá ya tenemos lo que es el contexto, que es el script como tal para determinar cuáles los parámetros para crear ese table space. Entonces todo se hace a través de este comandito de create table space datos y aquí se define este nombre de table space que es el mismo que contamos acá en Windows, ¿no? En el sistema operativo. Esto también se puede lograr encontrar dentro de Linux y Mac, o sea, no hay ningún inconveniente. Oracle es compatible con todos ellos y se define un tamaño de 1 giga, que es el mismo que encontramos acá, que es 1024, un giga. Eh, También tenemos que hacer lo que es crear los usuarios. Pues aquí se identifica con una contraseña, que en este caso es muy fácil identificar. Otorgamos los permisos a los objetos y los permisos al usuario. Aquí serían los permisos de creación de tabla, actualización, insertar, select y delete al usuario que acabamos de crear que se llama poli01. Eh, Aquí pues eso es muy importante, no muchos lo conocíamos, es importante definir la cuota para el usuario, si no el usuario no puede hacer una inserción. Entonces eso, todas este tipo de dificultades se pueden resolver con la documentación y aquí se asignan los privilegios a los objetos, Jorge. Así es como se construyó el contexto de la base de datos. Qué bien, Fabián. Entonces, con eso ya estamos en profundidad de la creación de las tablas y cómo se construyen en sí la base de datos en Oracle. Sí, claro, es sumamente importante tener ya esquematizado al menos el modelo lógico, porque es lo que tenemos nosotros acá en el documento como tal. Digamos que es el modelo lógico, porque el modelo conceptual es un poquito más, es después del proceso de normalización, que se va, donde se definen las entidades y relaciones, y eso se define a través de unas figuras como rombos y rectángulos y las conexiones entre sí. Este ya es un modelo lógico, que es mucho más sencillo empezar a hacer la creación como tal de las tablas. Entonces simplemente tomando este modelo lógico se logra empezar a crear cada una de las tablas teniendo en cuenta cada una de las llaves primarias y las llaves foráneas. Por ejemplo, aquí vemos que la tabla departamentos
se tiene que enlazar con las localizaciones y cada una se conecta con con la llave primaria que tiene el nombre del departamento en este caso y se conecta con la localización ciudad ID, que es la llave foránea de la otra tabla. Esta llave es la que hace que se conecten estas dos tablas y así pues se sigue el ciclo con localizaciones ciudades, localización ID con ciudad. Aquí, aquí está ciudad ID y con país. Con país también la tenemos acá. Entonces a través de estas llaves foráneas es que se hace esa conexión. Entonces de esa forma vamos a cambiar aquí al Oracle SQL Developer y podemos encontrar cómo es que se crea cada una de las tablas. Se define aquí con la palabra clave primary key y se define el tamaño del campo. Esto ya hace parte del modelo físico que incluye los nombres de tipo de datos y el tamaño de cada una. Y así pues se van creando, se toma el modelo lógico y se van creando cada una de las llaves con sus respectivas llaves foráneas. Entonces pues ahí digamos que eso es para que nos ayude a la consistencia de los datos y allí mismo se definen los tipos de datos y pues también es de suma importancia que las llaves conectadas, es decir, las foráneas con las principales, posean el mismo tipo de datos que nos ayudan a validar esa integridad referencial, Jorge. Así básicamente es que se construye. Qué bien, Fabián. ¿Y podemos ver el modelo ya en Oracle? Sí, claro. En Oracle, pues como lo podemos ver, hay una herramienta que es que tiene el SQL Developer que nos permite aquí exportar este modelo físico ya dentro de Oracle, que es a través del Data Modeler y ahí se puede hacer la exportación a un diseño de Data Modeler y siguiendo una serie de pasos podemos llegar aquí a este modelo físico donde ya podemos ver mucho más detallado qué tipo de datos contiene, el tamaño de cada uno de los tipos de datos, en el caso de Varchar pues hasta 150 bytes y cómo son las conexiones entre sí entre las tablas. Por ejemplo aquí podemos detallar una relación de uno a muchos, de una ciudad de muchas localizaciones, un país muchas ciudades. Y aquí vemos una muy particular que es la de empleados con sí misma. Se puede definir una llave, una llave dentro de la misma tabla, que en este caso pues es empleados, la llave principal, empleados primary key, y tenemos una llave consigo misma que es empleado ID, empleado ID y pues ahí se puede definir en el caso, para explicarlo más detalladamente, es que queremos definir que un empleado normal pueda tener un jefe. Entonces el ID del gerente, empleado gerente ID, es la llave. Ahí se puede saber cuál es el gerente sin necesidad de irnos a otra tabla con otros datos de empleados que podrían ser los mismos y para evitar redundancia de datos. Entonces eso nos ayuda a entender un poco mejor y más detallada y eso hace parte de la documentación de cualquier proyecto, Jorge. Qué bien, Fabián. Y para finalizar, ¿qué dificultades pudo encontrar a la hora de poblar las tablas? Sí, claro, en la mayoría de casos sí hay inconsistencias y puede haber problemas de redundancia y esto es porque el modelo está mal definido. Para ello pues debemos apuntar a las correcciones que nos llevan a que la relación de un dato con otro sea plena y confiable. Así que pues rápidamente voy a explicar cómo se llenaron las tablas. Aquí es importante pues definir en cada una de las tablas, pues empezamos como en el mismo orden en el que se crearon, ¿no? Para que no tengamos ningún problema. Y pues estos departamentos tienen que existir para que se puedan crear a su vez los empleados que tienen relación con ese departamento y asimismo los cargos. También tienen que existir todos estos cargos para que a la hora de crear un empleado pues no tengamos ningún problema y ahí sí tenemos que definir todos los datos que estaban allá definidos en la tabla eh, para aquí cada uno de los datos y estos últimos datos como podemos ver aquí por ejemplo el departamento ID es la clave 7 y ese departamento tiene que existir. Entonces sí eso es algo complejo, sin embargo con una aplicación web o con algún tipo de formulario en una aplicación de escritorio
se puede lograr que esta tarea sea mucho más fácil. Pues este es la base como tal de todos los datos que se insertan en una aplicación. Ya pues la parte de reportes e informes, consultas, pues ya viene después. Entonces básicamente es eso, Jorge. Listo, muchísimas gracias, Fabián, por su explicación. Gracias a usted, Jorge. Hasta luego. Hasta luego.